Bienvenidos a Posta Líderes. El día de hoy platicaremos con Gabriel Guzmán, escritor y director de diversos largometrajes, director de series de televisión, documentales, videoclips, entre más. A quien le damos, por supuesto, las gracias por recibirnos. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú? También muy bien, gracias. Queremos conocerte un poco. Sabemos que vienen sorpresas en materia de cine para el estado de Nuevo León, pero antes de entrar en materia, yo quiero preguntarte, ¿quién es Gabriel Guzmán? Híjole, muy buena pregunta, a ver si yo también sé la respuesta. Pues, ¿qué te puedo contar? Soy actualmente escritor, director y productor de contenido audiovisual. Okay. Llámese, que eso ya ahorita es una cosa muy amplia, pero pues llámese cine, televisión y contenido pues para redes digital, ¿no? Principalmente. ¿Eres regio? ¿De dónde eres? Regio de nacimiento. ¿Sí? Sí. ¿En qué momento nace tu gusto, tu deseo, tu pasión por el cine? ¿Se remonta a tu infancia? Casi, yo creo que casi mi infancia, o sea, empecé como a darme cuenta de todo lo del cine de adolescente. Yo creo que fue ahí por ahí de los 90s, que empecé a ver pues las películas como un poquito con más de ojo crítico, más allá de una simple película de entretenimiento. Sí. Y me llamaba mucho la atención los créditos, que yo decía, ¿por qué tanta gente está involucrada? Si, pues, ¿qué tan difícil es agarrar una cámara y irse a grabar, ¿no? Obviamente con la inocencia que Claro. podría tener en ese momento, ¿no? Pero empezó como a ponerse muy de moda, tal vez, en ciertas películas, que empezaban a pasar mucho material de detrás de cámaras, ¿no? Y entrevistas. Y entonces me empezó a llamar la atención pues, todo lo que sucedía, todo lo que implicaba una producción de una película, desde crear la historia y eso. Y desde niño siempre me gustó como crear historias. En algún punto de más niño, según yo había escrito la segunda parte de una película que escribí detrás de un dibujo así en media página, ¿no? Ya según yo ese era mi guión. Pero poco a poco fui desarrollando ese gusto, ¿no? Entonces fui averiguando un poquito, pues en esa época no había internet, entonces pues prácticamente todo era, había que o leer libros o ponerte a investigar o ver pues televisión o rentar películas o rentar documentales donde viniera un poco más de información, ¿no? Y realmente no me lo planteé como carrera hasta que llegó el momento de tomar la decisión de elegir una profesión, ¿no? Sí. Cuando estaba en preparatoria. Y me acuerdo que fui el único en mi salón que por el examen que te hacen ahí me salía comunicación. Ajá. Y yo, híjole, pero esa comunicación, no sé si es lo mío, porque hay muchas cosas de comunicación, que pues, todo lo que es de prensa o periodismo, que no era como que lo que me llamaba la atención de la carrera, ¿no? Pero era lo que había. Entonces, pues bueno, hice mi presentación en ese momento de orientación vocacional en comunicación. Y como que se quedó esa semillita, ¿no? Ya cuando llegó el momento de ya ahora sí elegir una carrera, no opté por elegir comunicación por eso mismo, ¿no? Dije, mejor me especializo después y estudio mientras algo que me sirva para administrarme un negocio, una vida, lo que sea, ¿no? Okay. Y entonces yo en realidad estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas. Okay. Entonces soy ingeniero ¿Terminaste la carrera? Terminé la carrera, trabajé incluso durante la carrera en una fábrica, así como todo el mundo piensa de los ingenieros industriales. Sí. Pero paralelamente, o sea, durante toda la carrera fui estudiando, me pude ir a Estados Unidos, me pude ir también recién graduado a Cuba, hay una escuela, la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, y pude ahí estudiar pues unos talleres de dirección y de guionismo, y fue realmente lo primero como muy específico que tomé, ¿no? Porque durante la carrera había tomado algunos pues talleres y demás, pero a lo mejor más cortos o más generales, ¿no? De producción de video, pero tuve la oportunidad también en ese mismo lapso muy cercano de irme a Los Ángeles a trabajar como practicante, digamos, en la empresa de James Cameron, ¿no? Eso fue... Una gran escuela, supongo. Una gran escuela, pues sí, me tocó justo, para los que tienen ahí buena memoria, justo después de que se estrenó Titanic. Claro. Entonces, me tocó estar en ese periodo donde estaban haciendo la versión para video, ¿no? De Titanic, ¿no? Donde buscaban, pues en esa época se recortaba a veces la imagen, ¿no? Sí. Porque las televisiones eran cuadradas. Que era más complicado todavía en aquella época, quizás. Mucho más complicado, porque pues la forma que veías el cine después de las salas, pues era o a través de un videocassette o DVD, que apenas estaba saliendo en esa época, o Laserdisc, ¿no? Que estaban todavía los Laserdisc grandotes. Entonces, pues bueno, me tocó trabajar en eso, pero pues vaya, estaba en la meca del cine, donde aprendí mucho también de los colegas, de los procesos de postproducción, porque pues fue lo que más vimos en ese momento. Y pues ya dije, ahora sí que de aquí soy, ¿no?
Entonces ya fue Ahí donde... estaba ya el sueño realizado. Pues tangible, o sea, porque pues aquí, digo, la verdad es que fui muy afortunado en tener esa oportunidad porque un primo, a quien agradezco mucho, pues él estuvo trabajando durante la producción de Titanic y conocía gente y él vivía allá, se quedó a vivir en Los Ángeles, entonces por ahí logré colarme. Se fue conectando todos los exacto, se alinearon las estrellas, ¿no? Para que pudiera estar ahí y pues eso fue una gran oportunidad. Y lo que ya hizo decidirme, ¿sabes qué? Sí, me quiero dedicar a esto. ¿Cómo? No sé, Monterrey no existe como la industria, no hay mucho, o sea, si ahorita hay poco, en esa época había mucho menos, ¿no? Entonces, ya graduándome, curiosamente, con uno de mis mejores amigos, dos de mis mejores amigos, compartíamos la misma inquietud y fundamos una casa productora, y eso fue hace 25 años, y pues ya de ahí, pues han salido muchas cosas. Gabriel, tú combinas la faceta de productor y escritor. Sí. ¿Cuál disfrutas más? Yo creo que son diferentes momentos. Lo padre de ser escritor es que pues trabajas a tus tiempos, puedes trabajar en tu casa, puedes trabajar en un café, puedes trabajar en una oficina, donde gustes, ¿no? Sí. Y entonces tienes la libertad de crear lo que tú quieras, ¿no? De crear una historia, personajes, todo. Pero también creo que es la parte más complicada, sí. Porque los guiones yo siempre he pensado que son la base, o sea, los cimientos de cualquier construcción. Si tú tienes un mal guión, por más buena que esté la producción, no puedes rescatar generalmente la historia, ¿no? Entonces, con eso en mente, pues tienes que ser como muy estricto a la hora de hacer el guión, ¿no? Claro. Y tiene su chiste. ¿Cómo te preparas para hacer un guión? ¿Tienes algún ritual o...? Pues para escribir ya en su momento sí. Básicamente pongo como música que no me distraiga mucho. Me gusta mucho escuchar música cuando estoy escribiendo, pero sin letra de preferencia, sí. Que acaban siendo muchos soundtracks de películas o algunos otros géneros. Pero sí, básicamente, y estar como concentrado, ¿no? Me gusta tener como a lo mejor un espacio, un pizarrón, una ventana incluso donde poder soltar las ideas, hacer conexiones de un personaje y otro y la historia. O sea, sí me gusta trabajar con estructuras, ¿no? Entonces, obviamente todos los guiones empiezan de una idea. Entonces es una idea de un personaje que es de tales características, ¿no? ¿Y cuál es la historia? Pues no sé, me interesa el personaje. Y entonces empiezas a explorar historias alrededor del personaje y a veces las encuentras y a veces no. Y entonces, bueno, guardo ese personaje para otra cosa. Pero luego viene otra historia de otra cosa o por algo que leíste o algo que viste o algo que te contó o combinaste algo que te contaron con algo que leíste y se te ocurre algo nuevo y entonces pues ya empiezas a darle forma. Y yo sí soy, a lo mejor es mi parte ingeniero, que sí trato de darle una estructura. Claro. Y tener ahí como todos los puntos bien desarrollados para poder ahora sí que empezar a darle forma a la historia. Y luego pues ya que tienes un primer draft generalmente o una primera versión del guión, generalmente me gusta dejarlo un tiempo, no verlo. Para descansar, alejarme de la historia, que se me olvide. Y luego volverla a leer y decir, ay, caray, ¿esto que escribí qué es, no? Y entonces vuelves otra vez a replantear y a veces hay que hacer como una reingeniería de todo y a veces no, es nada más acomodar ciertas cosas y así son iteraciones de eso mismo varias veces hasta que cada vez los cambios son menores y ya llegas a un punto donde tienes un proyecto pues listo para filmarse, ¿no? Claro. De todos los proyectos que has realizado hasta el momento, llámese productor o llámese escritor, platícanos alguno que te haya dejado marcado, que tengas un recuerdo, porque fue un proyecto importante, porque fue un reto, porque fue algo que le dio algo valioso a tu carrera. Claro, pues yo creo que todos los proyectos dejan algo, definitivamente. Obviamente mi primera película como guionista y director, y bueno, y productor en realidad también, que se llama Hecho en China, pues me marcó mucho porque pues, fue la primera vez que estaba en un set. Ya había dirigido cortometrajes, comerciales y otras cosas, pero digamos que ya tenía la responsabilidad de contar una historia de 90 minutos, que no es lo mismo que un comercial, que dura 20, 30. Y entonces tienes que ser como muy, muy constante en mantener el ritmo y el interés de cada escena, de cada secuencia, de los personajes, la continuidad de los tonos, del lenguaje, son muchas variables, ¿no? Y lo que me recuerdo que fue como la gran diferencia de otro tipo de producciones fue las decisiones que tienes que tomar. O sea, tienes que tomar
1000 decisiones en un día, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, que si ese bote de basura va ahí o va allá, que si a lo mejor estás filmando algo que se tiene que ver sucio, entonces está lo suficientemente sucio o tiene que estar más sucio, o al revés, ¿no? Y está muy sucio, hay que limpiarlo. Claro. Entonces, o sea, realmente es lo padre del cine, que hay como mil opciones de cosas, no todo es como bonito, a veces tienes que filmar como cosas duras y difíciles. Historias que no nos gusta contar, pero Exacto. que es necesario a veces contarlas. Exacto. Entonces, y es lo que hace, así es la vida, ¿no? O sea, el cine es un reflejo de la vida y al final estamos contando cachitos que a lo mejor inventamos, a lo mejor nos inspiramos, o a lo mejor fueron reales, pero a fin de cuentas es eso, o sea, es historias que conecten con la gente a través de las emociones. Claro. Gabriel, tu trabajo ha sido muy extenso y el día de hoy quisimos platicar contigo porque de hecho nos tienes una muy buena noticia. Claro. Bueno, y precisamente esa buena noticia, Gabriel, es que ya estás próximo a la inauguración de lo que es Estudios S. Platícanos un poco sobre esto. Claro, pues mira, Estudios S viene después de una larga historia de muchos sucesos, ¿no? Nosotros cuando empezamos una casa productora hace 25 años, pues nos encontramos con un Monterrey que carecía de muchas cosas, ¿no? Había algo de equipo para filmar, había algo de gente que sabía hacer cine o producciones, digamos, grandes, pero realmente, para bien o para mal, la industria en México está centralizada, ¿no? Todo está en la Ciudad de México, todos los proyectos, pues, o la mayoría salen de ahí o se gestan desde ahí, ¿no? Entonces, pues como buenos regios no quisimos como, pues lo fácil hubiera sido irnos allá y listo, ¿no? Y todavía mucha gente lo hace, ¿no? Pero quisimos como buscar la manera de poder hacer cine y hacer producciones audiovisuales en donde somos, ¿no? Porque además, pues Monterrey tiene mucho talento, tiene las mejores universidades que gradúan muchos alumnos con carreras relacionadas que luego no encuentran trabajo. Tenemos locaciones desde urbanas, rurales, bonitas y feas, que las feas también se necesitan. Entonces, como que dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a armar ese ecosistema, ¿no? Y entonces ha habido como muchos sucesos paralelos, ¿no? Empezamos Estudio Mart, la empresa que ahora tiene Estudio S, en 2006, ¿no? Y salió por la inquietud de simplemente no se podía en ese momento conseguir material, se filmaba en ese momento con película, y entonces no se podía conseguir la película en Monterrey, ¿no? Tenías que pedirla de Estados Unidos o de México y pues se tardaba 2, 3, 4 días en llegar y a ver si no te la abrieron en la aduana y velaron los rollos y así, ¿no? Entonces, pues buscamos hablar con Kodak y hubo muy buena respuesta y pues nos convertimos en el primer distribuidor de película Kodak fuera de la Ciudad de México, ¿no? Y así fue como nació Estudio Mart, como una venta de productos, pero pues luego que ya filmaste y qué haces con la película, bueno, hay que revelarla, pues bueno, no hay laboratorios en Monterrey. No íbamos a poner uno porque el volumen que demanda para operar un laboratorio es muy grande y no lo había en la ciudad, pero hicimos convenios con un laboratorio de la Ciudad de México, ¿no? Y con todos los procesos, entonces ya teníamos como esa cadena de suministro para la gente que filmaba, ya se iba el material automáticamente al día siguiente, se revelaba y a los 2 días ya podían ir a la Ciudad de México y comenzar el proceso de postproducción. Y entonces empezamos con eso, ¿no? Pues dijimos, a ver, todavía faltan cosas. Y entonces con otros, pues compañeros, colegas que tenían otras empresas relacionadas de pues, medios creativos o de videojuegos o demás, pues teníamos la misma inquietud. De las industrias creativas en Nuevo León todavía les falta y que apretar algunas tuercas, ¿no? Entonces juntos formamos una AC, que ahorita es uno de los clústeres oficiales del gobierno del estado, que es el clúster de medios creativos, ¿no? Y ya tiene también 15 años ese clúster, ¿no? Y entonces es una asociación que promueve las industrias creativas del estado. Increíble. ¿Cómo? Pues capacitando, buscando crear conexiones, vínculos. Acercando también todos los servicios y empresas que están en la industria. Claro. A quien se le ofrece, ¿no? Exacto, hacer networking, a que se conozca, porque luego también pues, seguimos siendo una ciudad grande que a veces no conoces a todo mundo, ¿no? Entonces, pues un poco eso, crear esos vínculos. Y pues ha ido dando frutos, al grado que la industria, en particular la audiovisual, pues sí ha crecido mucho de como estaba hace 15, 17, 20 años. Ya hay, la UDEM ya tiene una carrera específica de cine, la UNI y el TEC y la UR tienen carreras relacionadas a la industria también, de música, animación, videojuegos. Entonces, todo eso va creando ese ecosistema, ¿no? Y ese talento, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Pues bueno, pues igual había fuga. Migraban. Llegaban a un punto los talentos que acababan mejor yéndose a otra ciudad porque ya no había suficientes oportunidades aquí, ¿no? Y nosotros, pues con la misma, no sé si es terquedad o deseo, motivación, sueño, pasión, de decir, bueno, ¿por qué en Monterrey? No, no hay. ¿no? Y entonces, un poco así fue como nació la idea de Camp.
que fue los primeros estudios que tuvimos, que originalmente iban a ser unos estudios más grandes incluso que pero justo la idea o la empezamos a aterrizar entre 2018 y la acabamos de aterrizar en 2019. Llegó 2020 y pues vino la pandemia y eso pues sí paró un poco el proyecto. Claro. Y optamos por hacer una versión más pequeña, ¿no? Y entonces fundamos otros estudios que estaban en el centro de San Pedro, que eran 2 estudios mucho más pequeños que una cuarta parte de cada uno de este tamaño, pero pues ya había unos estudios como funcionales y había otros ya en la ciudad de esas mismas características, ¿no? Pero igual ya empiezan a llegar series de televisión, a filmar películas. Que requieren producciones que son más grandes, necesitan espacios más amplios, ¿no? Correcto, o sea, una película o un programa de televisión pues requiere espacios más grandes, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ya es momento de ir por ese proyecto grande, aunque sea uno solo, ¿no? Porque realmente, pues aquí tenemos un foro ya como a lo mejor en Ciudad de México hay 15 o 20 como ¿no? Pero aquí no había ni uno. Pero aquí no había ni uno, ¿no? Entonces somos como la primera piedra y ojalá después haya mucho más y haya trabajo para todos y todos estén llenos, ¿no? ¿Qué significa Estudio S? Estudio S, pues realmente el nombre viene de Studio Mart, o sea, es como el estudio de Studio Mart, Estudio S. Realmente los estudios generalmente se les ponen o letras o números, ¿no? Si tú vas a los estudios Fox o Warner Brothers en Hollywood, pues vas a ver el estudio 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 30 y tantos, ¿no? O les ponen letras, ¿no? A, B, C, D. Y entonces dijimos, bueno, aquí pues, nada más va a ser uno, no tenemos espacio para más, pues vamos a ponerle algo que los identifique más con nosotros. Claro. Y por que sea parte de esa empresa y también. que sea parte, ¿no? Que se sienta parte y pues parte de la comunidad, porque al fin de cuentas, o sea, Studio Mart no produce, o sea, nosotros no hacemos las producciones, realmente brindamos las herramientas y los espacios para que los productores que hay, tanto en Monterrey como en Texas o en la Ciudad de México, puedan venir aquí a filmar. Claro. Con las herramientas adecuadas, ¿no? ¿Qué representa Estudio S para la industria del cine en el noreste del país? Pues creo que es como ahora sí que un escalón más en el progreso de la industria, ¿no? Creo que, como dicen, hay que poner como las acciones donde están las palabras, ¿no? Y personalmente sí he sido alguien que ha insistido mucho en que tenemos la capacidad de Nuevo León de tener más industria, de crear más cosas, de contar nuestras propias historias como neoloneses o servir de escenario para que otros vengan a contar sus historias acá. Tenemos talento, tenemos locaciones, hay recursos económicos tanto del gobierno como de la iniciativa privada. Entonces como que siempre nos ha gustado armar esa fórmula para que suceda la magia, ¿no? Y pues eso es esto, ¿no? Ya está sucediendo la magia, o sea, estamos poniendo ahora sí que nuestra inversión en donde está nuestra intención, ¿no? O sea, no es nada más decir las cosas, sino hacerlas, ¿no? O sea, hacer la realidad, porque pues, no vamos a estar esperando a que alguien más lo haga. Claro. Gabriel, ¿qué características únicas tiene Estudio S en comparación con el resto de los estudios que hay aquí en el estado? Pues mira, lo más importante son las dimensiones, exacto, que eso es como lo elemental o lo que de entrada lo hace diferente. O sea, aquí tenemos 800 metros cuadrados, más otra área por allá que lo hace un poquito más de ese volumen. Y tenemos la altura, ¿no? O sea, tenemos entre 8 y 10 metros, depende la zona, de altura, donde ya puedes construir un set pues bastante grande. O sea, técnicamente te cabe una casa de 2 pisos aquí adentro, claro. Y te sobra espacio, ¿no? Para iluminar y para todo eso, ¿no? Entonces, ha habido propuestas, o ya lo han venido a ver, para películas, programas de televisión, programas de concursos también, que puede ser algo atractivo para que puedan aquí hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Ahora, ¿qué diferencia tiene eso? Porque pues bueno, pues, puede ser una bodega, ¿no? Pues sí y no. O sea, pues, realmente todo es una bodega si lo ves desde el punto de vista adecuado, hasta un supermercado, ¿no? Pero realmente pues tenemos cierta infraestructura, tenemos una estructura metálica que permite que se cuelgue las parrillas de iluminación, está climatizado, por aquí, por Monterrey, pues el calor es extremo en ciertas temporadas del año, pero aparte pues las luces de la iluminación hacen que se vuelva siempre espacios calientes, ¿no? Entonces está climatizado y tenemos áreas de servicio desde para alimentación, camerinos, maquillaje y vestuario, oficina de producción, estacionamiento, o sea, todo lo que complementa el área de producción, porque pues una película, una producción grande, puedes tener, no sé, 80, 100 personas
aquí adentro filmando, ¿no? Claro. Y yo que ya tuve la oportunidad de ver los espacios, lo que he percibido es que cada espacio está bien pensado y la distribución es perfecta para poderle dar servicio a esa producción. Vamos Exacto. a ver. Vamos a conocerlo. Y bueno, ya estamos en esta parte del estudio en donde incluso tenemos aquí un enorme ciclorama atrás de nosotros, Gabriel. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué era o es importante para el Estado de Nuevo León contar con un estudio de estas dimensiones? Porque ya se necesitaba. O sea, la verdad que ya empezaba a haber demanda para algo de este tamaño. Ha habido ya proyectos que se han ido de Monterrey porque no tenían estos espacios. Claro. O sea, hubo una serie que se filmó aquí hace unos años que justo vinieron a filmar a Monterrey porque la historia era de una regia, y ellos tenían que filmar, pues obviamente en muchas partes de Monterrey, pero también necesitaban filmar unos interiores en un set, y no había ninguno de las dimensiones que necesitaban, y entonces esa parte se fueron a filmar a la Ciudad de México. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que pues se perdió esa inversión, claro. esos trabajos se fueron a otra ciudad, ¿no? Entonces, pues cada que eso sucede, porque pues, nos ha pasado muchas veces que películas vienen, no encuentran las condiciones necesarias y se van, ¿no? Y dices, híjole, o sea, sería una oportunidad para que los creadores de aquí, de todos los departamentos, desde arte, vestuario, electricistas, etcétera, pues practiquen, obtengan más experiencia y realmente tengan esas habilidades para también las producciones que va a haber acá de creadores regiomontanos, ¿no? Y se vuelve esto pues un polo de producción, ¿no? Y entonces siempre que se va nos duele a todos, ¿no? A toda la industria. Y entonces dijimos, bueno, pues hay que ir subsanando todas esas carencias que tenemos con hechos, ¿no? Y esa es pues una forma de hacerlo, ¿no? ¿Qué tipo de producciones se van a poder llevar a cabo en este espacio? ¿No solo nacionales, internacionales también? Claro, sí, pues realmente ahora sí que pueden venir de cualquier parte de no solo del país, sino del mundo. Sí. Nosotros nos ha tocado por otra empresa que tenemos mucho atender a productoras extranjeras que vienen a filmar a México y pues acaban muchas viniendo a la Ciudad de México, porque ahí está todo, ¿no? Ahora ya hay otro lugar donde pueden venir. Tenemos a Texas aquí al lado, que pues hay una cantidad enorme de vuelos directos de diferentes ciudades de Texas aquí, que en una hora estás aquí en Monterrey, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad porque los costos de producción en México son como un 30% más bajos que en Estados Unidos, ¿no? En promedio pueden ser más, depende, ¿no? Pero entonces, poder atraer esas producciones a filmar acá, creo que también es algo importante, ¿no? Claro. ¿Cómo le van a hacer, Gabriel, para este trabajo seguirlo impulsando y posicionar a Nuevo León como un punto, un foco importante para la industria cinematográfica y que esas producciones lleguen aquí al estado y lleguen a Estudio S? Claro, claro. Pues mira, no depende nada más de nosotros. Obviamente somos una parte y nosotros encantados de hacer nuestra labor para que haya más producciones aquí. Pero creo que es un tema de industria. O sea, así como está este foro, pues bueno, si faltan otros temas de equipo o de talento, pues que la gente que se dedica a eso también haga su trabajo y entonces el ecosistema se va nutriendo, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Una gran ventaja que tenemos es que ya hay una ley cinematográfica que en el Estado que rige toda la industria, ¿no? Entonces, esa ley pues le da facultades al gobierno de poder hacer cosas por la industria, ¿no? La Secretaría de Economía tiene unas atribuciones, la de Cultura otras, la de Turismo otras, y entonces en conjunto ya tienen la responsabilidad también de buscar cómo hacer crecer esta industria, ¿no? Claro. Y entonces, pues bueno, ellos hacen su parte, nosotros la nuestra, y entonces ahora sí que como es la triple hélice, ¿no? Entre el gobierno, la iniciativa privada y las universidades que también capacitan a toda esta gente o escuelas técnicas o las que sean, pues entre los tres hacer cada quien su parte para que ese ecosistema, esa maquinita empiece a moverse y cada vez haya más oportunidades para todos acá, ¿no? Claro. ¿Qué tan grande llega a ser la derrama económica para el Estado cuando una producción se realiza aquí en Nuevo León? Pues mira, depende qué tipo de producción, porque ahorita desde que está el contenido también digital, pues hay producciones muy pequeñas y muy grandes, ¿no? Pero digamos que una serie de televisión de las que ves en las plataformas digitales, por cada hora de filmación, pues estás hablando de una inversión de entre más o menos alrededor de $1 millón, ¿no? Entonces, esa es la inversión total. A lo mejor no toda se queda aquí, pero gran parte sí se va a quedar en el Estado, ¿no? Porque lo importante es que, por ejemplo, de ese dinero, el 60% no se gasta en cosas de la industria, sino en cosas de la zona donde se filma. Por ejemplo, hoteles, alimentación, transporte, gasolina, personal, servicios, etcétera, ¿no? Entonces, uno cree que pues eso se lo gastan todos los actores y eso. No, o sea, realmente en las comunidades donde se filma, se queda mucho de esa derrama, ¿no?
se generan empleos pues, se genera talento. Entonces, realmente como que todas las piezas empiezan a crecer al mismo tiempo. Hay otra estadística muy importante que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo, que por cada peso que se invierte en una filmación, a esa comunidad se le regresa 1.6 pesos, ¿no? O sea, hay un retorno mayor al 60%, adicional, digamos, claro, que se regresa a la sociedad en cuestión de ese flujo que se generó y lo que va permeando a toda la industria, ¿no? Claro, la inauguración de Estudio S es este próximo 16 de octubre, pero ¿ya tienen alguna producción lista para arrancar? Porque los estudios ya están listos. Los estudios ya están listos, si ven, estamos en los últimos detalles justo para la inauguración, por eso estamos aquí montando diferentes cosas, pero realmente esto es un espacio que normalmente está disponible vacío, o sea, no hay nada, ¿no? Para que tú puedas venir y construir lo que necesites. Entonces, sí tenemos ya algunas producciones, hay propuestas para varios comerciales y cosas de aquí a que termine el año, pero tenemos ya un par de películas para el próximo año que se van a filmar acá, una tan pronto como enero ya se estará filmando aquí y otra por ahí de abril también estará filmando, van a construir sets y a partir de entonces ya esperemos ya antes se haya estrenado el estudio, pero digamos que son las próximas producciones grandes que va a haber. Increíble. Gabriel, ¿cómo visualizas la industria del cine en el país, en México en general? Pues mira, es una industria compleja, no te voy a mentir, sí hay muchas variables. Desde la pandemia cambiaron los hábitos de consumo de la gente, pues a lo mejor ya no va tanto al cine, pero consume mucho más en plataformas, ¿no? Y entonces las plataformas necesitan más contenido también. Entonces simplemente se ha estado transformando. También hay nuevas redes sociales que también demandan mucho contenido y captan mucho la atención de la gente y también están generando ya contenido no solo casual, digamos, de lo que vemos generalmente en redes sociales, sino ya ficción y documentales, cosas que a lo mejor verías más en una plataforma, bueno, ya las estás empezando a ver también en otras redes sociales, ¿no? Entonces, estamos como en ese proceso de transición, viene la inteligencia artificial y también traerá otros cambios, y entonces tenemos todos que adaptarnos, ¿no? A cómo es la industria, ¿no? Pero hay muchas ventajas, o sea, México, pues tenemos muy buen clima todo el año, estamos cerca de uno de los principales consumidores de cine, que es Estados Unidos, y productores, no nada más consumidores, productores. Aunque México es un gran consumidor, México siempre está entre el cuarto y el quinto lugar de consumo de cine a nivel mundial, ¿no? Entonces ahí siempre está Estados Unidos, Francia, la India y otros países europeos, ahí están como moviéndose, pero México es el cuarto o quinto siempre, ¿no? Entonces sí somos un país que ve mucho contenido, ¿no? Desde televisión, películas, cine, todo, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades, ¿no? Pero igual hay mucho dinamismo, entonces hay que estar como muy bien, ahora sí que dicen, como no hay que tener suerte, sino hay que estar preparado en el momento adecuado. Y estar presente. Exacto. Como estudio eso. Pues sí, exacto. O sea, había una discusión, hace tiempo nos juntamos varios colegas con el gobierno del estado, hace muchos años, y justo estábamos platicando, oye, pues es que si viene una producción grande no hay un estudio donde filmar, y alguien dijo, no, pues yo los construyo si viene. Pues sí, pero no va a venir Disney a ver si le construyes unos estudios cuando él los necesita, ¿no? Hay que ponérselos. Hay que ponerlos para que vengan, y ahora es invitarlos a que vengan, ¿no? Y entonces, pues en eso estamos, hay que crear los espacios para que la gente pues practique. Es como decir, oye, pues quiero que haya un equipo de natación, pero no tengo alberca. Pues por más ganas que tengas que haya buenos nadadores, no va a haber equipo de natación exitoso, ¿no? Y precisamente por esa invitación yo quiero que pues extiendas esa invitación al público en general que nos está viendo, no solamente audiencia, sino también productores, artistas y demás, que el día de hoy pues están conociendo que ya hay unos estudios de grandes dimensiones con todas las amenidades necesarias y posibles para hacer cualquier tipo de producción. Claro. Sí, pues mira, y un mensaje así pues a la comunidad en general, o sea, siempre le tienen miedo a las industrias creativas, ¿no? O sea, ay, si tu hijo te dice, oye, quiero ser músico, ay, te da algo, ¿no? O igual, quiero ser cineasta y también dicen, híjole, ¿no quieres estudiar algo como aparte también, no? Denle el beneficio de la duda, involúcrense un poquito, conozcan la industria, la verdad es que es una industria que da trabajo a muchas personas, deja mucho de rama. Claro, hay mucha competencia y hay que ser como muy asertivos en lo que uno escoge y en lo que uno quiere hacer, pero realmente es una industria tan válida como la automotriz o como la del software o como la que cualquier industria manufacturera, ¿no? Entonces, denle esa oportunidad digo, aquí que en Monterrey que somos muy de
quiero tocar mis inversiones y quiero que se y de vea. trabajo, ¿no? Exacto. Sí. Pues aquí también hay trabajo. Se pueden buscar oportunidades Claro. para crear cine o crear contenido audiovisual, no tiene que ser películas todo, ¿no? Hay muchas formas de contenido que se pueden Yo generar. siempre he creído que cuando uno es fiel a sus sueños, a sus deseos, a su pasión, no importa que la familia te diga, no vas a encontrar trabajo, mira, están estas otras opciones donde te puede ir mejor, pero en donde uno se pone, en donde está, y sobre todo cuando la vida te va llevando para que eso suceda, las cosas se dan. Así es, sí, pues mira, hace tiempo también hicimos un documental de la vocación justo, y uno de los que estábamos entrevistando nos dice, oye, o sea, sí, aquí en Monterrey seguro hay una familia donde el hijo está diciéndole al papá, oye papá, es que yo quiero ser músico, y el papá, ¿cómo que músico? Sí, tienes que ser ingeniero, aquí en Monterrey tienes que ser ingeniero, ¿no? Y dice, y a lo mejor ahorita en Austria hay una familia discutiendo donde, papá, que quiero ser ingeniero. ¿Cómo, hijo? Te vas a morir de hambre, tienes que ser músico, ¿no? Entonces, realmente son condiciones, son etapas también no solo de la vida, sino de la comunidad, de los países. Claro. O sea, ahorita hay un momento donde la creación de contenido en todas sus escalas es muy importante. Y si no existe, se crea, como lo acabas de hacer tú con Estudio S. Claro, hay que crear las oportunidades. Exacto. Gabriel, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy aquí en Estudio S, por abrirnos las puertas para poder tener esta primicia, conocer los estudios. Muchísimo éxito en la inauguración. Muchas gracias. Y por supuesto que estaremos al pendiente de tu trabajo. Claro, pues muchas gracias. Aquí las puertas siempre van a estar abiertas, pueden venir a conocer el estudio cuando quieran y pues ahora sí que empezar a crear su próxima historia aquí. Gracias. Gracias a ustedes.